apenas está en un periodo de arranque, en una fase de arranque, es la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Un proyecto que, y lo vamos a hablar con Fernando Gómez, periodista especialista en cuestiones aeroportuarias, a quien le doy la bienvenida. Fernando, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Martín, auditorio, encantado de estar con ustedes nuevamente. Vamos a hablar de la necesidad de esta nueva terminal aérea, vamos a hablar de la funcionalidad, si se le puede llamar así, de la Terminal 2, porque hay más quejas que halagos, pero sobre todo en qué contexto se está dando esta construcción o este proyecto del nuevo aeropuerto. Fernando, agradeciéndote nuevamente que estés aquí para tratar de limpiar un poco, Fernando, esta situación, que inevitablemente se politiza y que nos va a trasladar en algún momento al sexenio de Vicente Fox. Aquel viernes del sexenio de Vicente Fox, cuando en un comunicado escueto Los Pinos dice: hemos decidido reconsiderar la construcción del nuevo aeropuerto en Atenco, en fin, en Texcoco, y esa noche me parece que perdió mucha autoridad el gobierno de Vicente Fox, ya lo hablaremos, pero yo te preguntaría, Fernando, como especialista que eres, ¿hace falta un nuevo aeropuerto? Hace falta resolver el problema de saturación del actual aeropuerto que viene registrándose desde hace más de 30 años, Martín. Sí. Es un problema que ha estado pendiente por resolverse desde hace muchos sexenios. Muchas veces se ha abordado, se han intentado varias cosas, sin embargo no han logrado dar con el mejor esquema que pudiera resolver este planteamiento. El aeropuerto ha venido creciendo en cuanto a número de operaciones y movilización de pasajeros, sin embargo no ha crecido lo suficiente en cuanto a infraestructura, sobre todo porque tenemos una limitante. El aeropuerto tiene 2 pistas de aterrizaje, pero una sola puede operar, no pueden operar simultáneamente. Tiene que operar una a la vez. Sí. Esto limita o reduce. Más, sin embargo, no es imposible mejorar las operaciones como hay en otros aeropuertos del mundo recientemente construidos, incluso con una sola pista de aterrizaje donde movilizan más de 60 operaciones por hora. O sea, una vez, una operación, un aterrizaje o un despegue por minuto. Eso no es limitante, dadas las habilidades también de los controladores de tráfico aéreo. Eso se puede resolver. El problema es que tenemos un aeropuerto que se ha ido concentrando la mayor parte de las operaciones. Mira, te explico. Hace 5 años, en 2010, el aeropuerto movilizaba 24 millones de pasajeros. Actualmente moviliza 34 millones, es decir, 10 millones... ¿Anual? 10 millones más en tan solo 5 años. Estamos hablando del 35%. Dices, más. bueno, esto ha permitido, Sí, esto claro. pareciera que es reflejo de un crecimiento inusual del país y que las bonanzas o los ingresos por turismo y por este aumento en el tráfico pues es sustancial, pero no es así. Te explico por qué. No ha crecido en correspondencia al crecimiento del turismo. Simplemente ha concentrado más, es decir, el aeropuerto de por sí concentraba cerca del 35% de todas las operaciones que se realizan en el país, los concentra la Ciudad de México. Tenemos un país con un aeropuerto que monopoliza o centraliza de alguna forma. ¿El de Toluca no desfogó, Fernando? Desfogó en su momento el 30% de las operaciones de aquel entonces. Estamos hablando del 91, 92, Sí. Cuando por decreto presidencial se ordenó que toda la aviación ejecutiva, es decir, los vuelos de jets y avionetas, tanto privadas como del gobierno, se fueran a Toluca. Esto desconcentró el espacio aéreo y espacios en pistas en un 30%. Estamos hablando de una cantidad considerable. Una cantidad buena. Sí, se desahogó. Pero Pasó el tiempo y se prohibió que las avionetas y jets aterrizaran en la Ciudad de México, salvo por causas de fuerza mayor, y pagando también los particulares una cantidad mayor en cuanto a las tarifas que se les cobran a las aeronaves. No es lo mismo que se retrase un vuelo por un avión que trae 350 pasajeros a que se retrase por una avioneta que trae a lo mejor 4 o 2 más la tripulación. Entonces, poco a poco esto se ha ido relajando y se ha permitido a lo largo de estos años que empiecen a aterrizar más y más aviones, que empiecen a bajar o aterrizar en vez de en la madrugada,
dada la limitante de slots o de espacios para aterrizar y despegar, vuelos de carga. Por ejemplo, antes se ordenó que se realizaran estas operaciones solamente en la madrugada y ahora ya lo están permitiendo en diferentes horarios. ¿Qué quiere decir esto? Hay estudios y cifras. Puedo demostrar que con cifras oficiales del aeropuerto, hace apenas 4 años todavía se tenía registrado que el 20% de las operaciones se debían a este tipo de aeronaves, avionetas y aviones de carga, los cuales debían de haber sido reconvenidos o redireccionados a otras terminales. Puebla, en su momento, también en los 90s, se había considerado como una terminal de carga. Se realizaron inversiones millonarias para acondicionar carreteras, la autopista México-Puebla, accesos, vialidades, puentes, etcétera, etcétera. Se hizo una inversión importante también por parte del gobierno federal en aquel entonces y funcionó un momento. Es decir, son paliativos nada más, Fernando. Son paliativos, pero... Toluca, Puebla han sido paliativos. Es que no, el problema es que no ha tenido una secuencia transeccional. No obstante, y no podemos echarle la culpa tampoco a la transición de los partidos en el poder presidencial, sino que no ha habido una visión de largo plazo. Ese ha sido el principal problema. No ha habido una visión de largo plazo. Han venido los diferentes sexenios, cada quien con su visión, con su equipo, con su secretario de comunicaciones, borrón y cuenta nueva, y empezar todo de nuevo. Sin embargo, la experiencia en el mundo demuestra que estos proyectos pues son considerados para 25, 50 años. Entonces tiene que haber una garantía, una continuidad. Ahora, en el gobierno de Vicente Fox, ¿qué pasó? ¿Allí hubo un punto de quiebre con este proyecto? Bueno, hubo dos detalles importantes. Uno en lo político, por lo cual terminó abortándose el proyecto, pero ahí obedecía más bien a proyectos financieros ligados a grupos políticos, con los cuales, tú sabes, las campañas se ganan principalmente con recursos. Y esos recursos podrían provenir de proyectos o de financiamientos privados, que en la ley no están considerados, pero hay simpatizantes que podrían aportar este capital. Cuando se dieron cuenta que el proyecto estaba ligado a grupos políticos de antaño, y el grupo en el poder, esto es el PAN, se dio cuenta que no tenía los elementos suficientes para controlar un proyecto de tal envergadura, que requiere de muchas inversiones, de mucha logística, de mucha prospectiva, y los únicos que tenían esa capacidad eran algunas empresas que estaban más bien identificadas con ciertas alas del PRI, no del PAN. Tuvieron que echar para atrás con el pretexto de los macheteros de Atenco, pero bueno, eso tuvo que haber un control de daños, es decir, el daño a la imagen en cuanto a la autoridad fue brutal. Fue brutal. Claro. El grado de credibilidad del entonces presidente Vicente Fox, hay un antes de la cancelación y un después de la cancelación del nuevo aeropuerto. Sí. Le costó políticamente mucho a Fox y se le empezó a gastar aquel bono de democracia, bono que traía por las elecciones del 2000. Y ya no fue el mismo el gobierno de Fox. Ya no. De hecho, prosiguieron con otro paliativo que fue la construcción de la Terminal 2. ¿Esa empieza con Fox, la Terminal 2? Sí, de hecho, fue una especie de modificación al proyecto original, dado que la saturación persiste. Sin embargo, hay otras opciones de solución que ya... yo he planteado esta situación cada vez que me preguntan y siempre trato de abonar la propuesta de solución, que no la estoy inventando, sino la retomo de experiencias anteriores ya demostradas. Pero, ¿qué pasó? Hubo otro problema que fue el financiero. Aparte de la credibilidad, la Terminal 2 fue convocada por el presidente Fox para que fuera una inversión conjunta entre el gobierno federal y sector privado, sí, los empresarios. Sí. Hizo el llamado de que aportaran el 50%. Nadie atendió ese llamado. Nadie. Mala señal. Sí. Pero no fue por una cuestión de que hubiese habido un ruido anterior como el aborto del proyecto de Atenco, sino más bien no había reglas claras, no había claridad. Estaba nebuloso el asunto. Nebuloso. Y al dinero, aquí y en China, sí, no lo puedes engañar. Lo ahuyenta. ¿Ha servido de algo la Terminal 2, Fernando? Bueno, es una terminal muy bonita, un poco estéril para muchos en cuanto a imagen, un poco fría.
Para falta de para personalidad. el desfogue de vuelos, pero ¿ha servido? ha servido para el desfogue de espacios en tierra, es decir, en edificios. No ha resuelto porque el problema persiste en Sí, la sí, zona sí. operativa con Pero lo que ¿qué te decía tanto de las ayudó? pistas. ¿Qué tanto ayudó? Poco. Más, De hecho, más cercana que la de Toluca, más cercana que la de Puebla. No. Sí ayudó, pero muy poco. De modo tal que reconocen las autoridades que la vida útil del aeropuerto, de ese aeropuerto, a partir de su inauguración era de apenas 10 años. Cuando la inversión realizada al menos debía requerir unos 20, 25 años para recuperar esa viabilidad financiera de las inversiones, para que no fuera considerado como un gasto. El problema de todo esto es que han sido impuestos este tipo de soluciones. A final de cuentas, lo que hizo el gobierno fue solicitar un crédito sindicado, es decir, a varios bancos, para pagar, ¿sí?, lo que costó la Terminal 2. ¿Y con qué lo garantizó? Con el TUA, que es la tarifa de uso aeroportuario. Así lo iba a Así lo iba a pagar. De hecho, ya casi lo termina de pagar. Pero esto es un costo muy importante porque la tarifa de uso aeroportuario se usa para darle mantenimiento al aeropuerto. Y si distraes esos recursos, pues ¿con qué mantienes? O sea, te ves muy apretado. Por eso los problemas que se ven en la Terminal 1, en cuanto a saturación, en cuanto a basura, en cuanto a Goteras. falta de mantenimiento, exacto. Y para eso hace falta un plan no nada más de obras anuales, sino un plan maestro. Y déjame decirte, el plan maestro que se consideró en alguna ocasión data de 1985 más o menos, 84-85, cuando las propias autoridades, es decir, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ahora bajo el cargo de señor Ruiz Esparza, y de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, crearon un plan maestro, un plan ejecutivo. Fue el último plan maestro que se tuvo para el aeropuerto y consideraba la solución, analizaba la problemática, analizaba las diferentes opciones que podrían considerarse, como fue la corona aeroportuaria de Puebla, Cuernavaca, Toluca. Para desconcentrar estas operaciones se concluyó Toluca con el despacho de esta aviación que te decía. Se quedó a medias lo de carga con Puebla. De hecho empezó a operar Lufthansa con la planta de Volkswagen allá en Puebla y algunas operaciones de carga y algunas operaciones también de vuelos internacionales para el mercado laboral transmigrante que sale precisamente de Puebla, Veracruz, Oaxaca, y que de ahí era transportada a la Unión Americana para trabajos en la jornada agrícola. Funcionó bien durante un tiempo. El problema es que durante ese tiempo, un año quizás, les dieron facilidades a las aerolíneas como incentivos para que operaran ahí. En cuanto terminaron esos incentivos, terminaron esas rutas o esas promociones. Es lo que pasó con Toluca. Para promover Toluca y la creación de nuevas aerolíneas que existen todavía, se crearon algunos descuentos o consideraciones, créditos a estas aerolíneas. Cuando se quitaron esas, terminaron esas tarifas bajas que festejaron mucho que el crecimiento de la aviación, pero fue un crecimiento artificial, fue una burbuja. Creció un 5%, lo cual es considerable, Martín. En los mejores años de la aviación en México se crecía a un ritmo de 5% anual. Y muy aparejado con el 5%, 4.5% del PIB nacional. Siempre las cifras del crecimiento de la aviación van casi aparejadas a ese PIB nacional. Paliativos a final de cuentas, ¿no, sí, Fernando? Sí. Acaba el sexenio de Fox. ¿Es correcto decir que Fox nos deja la Terminal 2? ¿Nos hereda la Terminal 2? Sí. Él la termina. Sí, pero repito, no es suficiente. De hecho, él la deja, pero no es suficiente. Pasa Calderón y llega Peña Nieto. Peña Nieto, ¿qué es lo que quiere hacer? Explícale al auditorio cuál es el proyecto de Peña Nieto de una manera muy concreta. A Peña Nieto le llega consciente de que es un proyecto de infraestructura, quizás el mayor del sexenio. ¿Sería la obra del sexenio? Sí, Fernando? Siempre se ha manejado como por la inversión y por los montos y porque los capitales está comprometidos. la Casa Blanca, no creo que esa sea la obra del sexenio, ¿verdad? No, para nada. Esa es otra cosa. Yo creo que mejor nos vamos al aeropuerto. Sí, el aeropuerto sería la obra del sexenio, Fernando. Sí, es una de las obras más importantes y obviamente es una de las, pues es la ventana del país. Sí, claro. Sí, aquí se concentra la mayor parte de las operaciones, aquí se concentran. ¿Todavía le da tiempo a Peña Nieto construir el nuevo aeropuerto dentro de su gobierno? ¿3 años? Sí, el inicio y alguna fase terminada, alguna de las fases, porque recuerda que estos proyectos se hacen
con una visión de 20 años mínimo. ¿A dónde están los terrenos donde quiere construir Peña Mira, Nieto? no están en Atenco, están más hacia la zona poniente, más bien cuando te vas por el Libramiento, Arco Norte y estas zonas allá entre Catepec, Sí. Nezahualcóyotl, ¿Texcoco? sí, Por ese por ahí rumbo. están, por ese rumbo. ¿Ahí qué se quiere construir? Es zona federal. Ahí se quiere construir ¿Un nuevo aeropuerto? el nuevo aeropuerto, este megaproyecto, Sí. que implicaría más de 10,000 millones de dólares. Están hablando ya de 170,000 millones de pesos. Sí, para ¿cuál por ahí resolver. va? Sí, el problema de este aeropuerto ¿Cuál es? es que cancelaría el actual aeropuerto, obviamente. ¿Ya no funcionaría, Ya no Fernando? funcionaría. Eso es lo que pregunta mucho la gente. ¿Qué va a pasar con el actual aeropuerto del Peñón, de Balbuena? Sí. Ese ya no funcionaría. Ya no funcionaría. La Terminal 2 Tampoco. tampoco. No. ¿Qué habría en lugar del aeropuerto que conocemos ahora y la Terminal 2? ¿Qué Un habría ahí? espacio vacío que se convertiría ya no en el negocio del aeropuerto, porque recuerda que esa zona son 70 hectáreas Sí. que mide el aeropuerto actual. Pues algunos han dicho que se convertiría en una zona de reserva ecológica, universidades, Habría unidades otra cosa. habitacionales. Habría otra Sí, cosa, Fernando. el problema de ahí, de esa cosa, es que lejos de soñar en crear una mega urbe diseñada, exprofeso y todo muy bonito, pues habría que considerar la vocación inmobiliaria. ¿A qué te refieres con eso? A que los terrenos tienen un valor Sí, y tienen una plusvalía. La plusvalía es el aeropuerto. sí, claro. De hecho, el aeropuerto, los locales comerciales en el aeropuerto valen más ahora que los mejores locales en Polanco o Santa Fe, siempre por el tráfico de gente y por la capacidad La adquisitiva Lo de Santa Fe, de los viajeros. entre paréntesis, es un Bueno, tema que también está creciendo mucho. hay que tratarlo, porque lo de Santa Fe también es terrible. Sí. Con los terrenos irregulares y todo Sí. eso. Pero estamos con el aeropuerto. Ahora, para construir el aeropuerto, en los terrenos actuales del aeropuerto, acuérdate que es zona lacustre. Sí. De hecho, nadie confiaba en en inversiones en Nezahualcóyotl por lo que se decía hace 10 años de que había mucha violencia, inseguridad. Hace 10 zonas años y subdesarrolladas. sigue igual, ¿eh? No, mira, han hecho inversiones muy importantes. Hay una plaza que construyeron ahí en el bordo de Xochiaca. Sí. O sea, ya quisiera, en cuanto a tamaño e inversión, Plaza Delta o cualquiera de estas Sí. plazas que Esa están. no la conozco. Sí, es fíjate. enorme. Habrá que tiene verla. universidades y tiene La universidad hoteles. sí la conozco. Sí, es enorme. Sin embargo, ya tiene problemas de hundimiento. Caray. Precisamente por la zona lacustre. Ah, El aeropuerto actual, la terminal internacional vieja, la de la Terminal 1, se inyectaron pilotes de acero, que si las alinearas llegarían desde el aeropuerto hasta Tres Marías. De esa magnitud, precisamente para soportar el hundimiento que se registra. La Terminal 2 tiene serios problemas ya visibles desde hace varios años de ese tipo de hundimiento. te pregunto, Fernando Gómez, periodista especialista en cuestiones aeroportuarias, te pregunto, ¿revisaste la oferta, el proyecto que planteó López Obrador? Sí. ¿Qué te pareció? ¿Qué Es te inviable. pareció? Mira, yo soy un analista independiente, no... hay Por que eso ver, te lo hay que pregunto ver, a ti. hay que ver ¿Por qué cuáles es son inviable los el de pros y López contras. Obrador? Porque en primera... Él planeaba 2 pistas más, ¿no? Sí, bueno, puede tener 2 pistas, una, lo que sea. El problema es que es incompatible con el espacio aéreo de Santa Lucía. ¿Por qué? Porque por una parte Santa Lucía es un aeropuerto militar. Sí. Y normalmente no coinciden, es muy difícil coordinar las operaciones aéreas, darle la prioridad a una operación militar o una aviación comercial. Sí. En caso de desastre, de un DN3, ¿a quién le das prioridad? Sí, Pues sí, obviamente sí, a la población, a la necesidad, a la emergencia. Pero afectaría sus operaciones comerciales. Y a su vez... Sí, no empata. No empata. Y reubicar una terminal militar, aparte de que tendrías que tener una ubicación estratégica para las operaciones militares, pues implicaría también otra inversión, lo cual no lo resuelve. Entonces, implica otra. como especialista no ves viable. No lo veo viable desde el punto de vista operacional, pero también desde el punto de vista de logística, del traslado de los pasajeros que quieran conectar desde ese aeropuerto a la Ciudad de México para conectar un vuelo nacional, porque decía vuelos internacionales allá, vuelos nacionales acá, para conectar todas las personas, que no es cosa menor, Martín.
Son el 20% de las personas que aterrizan en México no tienen destino final México. Vienen a conectar un vuelo. Y ese es el principal problema, Martín. Ahí está el problema y ahí está la solución. ¿Cuál es? El 20% de estas personas que aterrizan en México tienen que venir forzosamente a la ciudad para conectar otro vuelo. Te doy un ejemplo. Si tú estás en Oaxaca y quieres viajar a Huatulco, que es la playa del estado, tienes que venir a México porque no hay vuelos directos. Sí, quedará. O con el itinerario suficiente, pues a lo mejor hay un vuelo al día y eso, un vuelo ahí charter, y no resuelve el problema. Por eso tenemos un país incomunicado. Tenemos 59 aeropuertos comerciales y no están conectados. ¿Qué pasa, Martín, cuando hay una cancelación de un cierre de operaciones del aeropuerto? Aparte de que hay una afectación por contaminación ambiental y ruido de los aviones que siguen dando vueltas, esperando la oportunidad de aterrizar, y del peligro que significa esto, tener sobrevolando estas aeronaves con una distancia de 1 minuto entre ellas. Recuerda lo que pasó con el exsecretario de Gobernación. El aeropuerto alterno, fíjate, es Morelia o Acapulco. Sí, no es muy... Ambos están a más de 3 horas de la Ciudad de México. No puede ser un aeropuerto. Un aeropuerto alterno no queda más que a 1 hora, lo cual podría haber sido o Toluca o Puebla. Por eso es Sin inviable embargo, la propuesta. Sí, es inviable, entre muchos Ahora, otros factores. ¿en qué momento está el proyecto del gobierno federal? ¿En qué momento está? Está en un avance considerable, ya iniciaron, ya es un anuncio oficial, ya están trabajando. Qué bueno que se está trabajando, sin embargo, hay una situación en la cual no hay que dejar a un lado o darle carpetazo o simular, que es el uso del terreno del actual aeropuerto una vez que se cierre. Ese es un problema. Ese es un problema, no nada más el uso, sino quién va a absorber los costos por el cierre del actual aeropuerto. Es decir, ese espacio tiene un valor, lo cierras. No vas a reutilizar los radares, no vas a reutilizar la torre de control, no vas a reutilizar las pistas. Toda la inversión que se ha hecho ahí se pierde. Y se pierde porque ya no tiene vocación. ¿Ves viable el proyecto del actual gobierno? Es viable, es factible, no es el mejor. Hubo otros. Yo voy a enviar una propuesta al presidente de la República, de acuerdo al artículo 8 constitucional, que me permite hacer esto. Es decir, escuchar esta propuesta de solución que implicaba acudir a un terreno federal que se ubica en la zona nororiente del actual aeropuerto, sí, y que ahora está invadido por los basureros de la zona metropolitana, pero que se puede resolver y que no hubiera sido tanta la inversión, si de costos nos estamos preocupando, pero que hubiera permitido reutilizar o aprovechar todavía toda esta infraestructura creada desde que se inició el aeropuerto en 1952. Estamos hablando de que alguien tendría que costear todo esto. Las inversiones que han hecho las aerolíneas, ¿a poco se las van a acreditar en el nuevo aeropuerto? Obvio no. Nadie ha pensado en el esquema financiero. Se habla de cómo pagar los diferentes tipos de las etapas de la obra, con préstamos, con colocación quizás de papel comercial, de deuda pública, etcétera, etcétera. Pero nadie ha visto cuál es la vocación, y la vocación es el problema. ¿Cómo puedes, y aquí es donde también entra otro tercer actor, que es el gobierno local, que es el que busca también, el gobierno de la Ciudad de México busca entrar, tener una participación en todo este tema, pero porque también le preocupa, le interesa cobrar el impuesto predial. Sin embargo, no tiene voz ni voto, salvo en lo que pudiera tener como vocación los futuros terrenos, ¿no? Una vez que se cierre el aeropuerto. En eso están. El aeropuerto del gobierno federal es factible, obviamente, ya está anunciado. Sin embargo, hay que resolver varios puntos que podrían resultar un dolor de cabeza serio, sí, para el presidente o el gobierno en turno. ¿Ves un Atenco a futuro? No lo creo. Eso creo que ya aprendieron espero que ya se haya aprendido de la experiencia política. No faltará quienes quieran a aprovechar. No faltará también las voces que estén inconformes con... Y hay que escucharlas también. Claro, hay que escucharlas. Claro, pero muchas de ellas, como el planteamiento del aeropuerto del partido Morena,
pues no son viables. Buscan un timing político, aparentemente es más barato, etcétera, etcétera, pero no es viable. Técnicamente no es viable. Y esto no es por tampoco hacerle el caldo gordo al gobierno federal con las respuestas que ha dado. Hay muy poca, hay un cierto dejo de Sí. transparencia. Hace falta una Que mejor no política es de el, comunicación. no es el fuerte de este gobierno la transparencia. Es un gobierno muy opaco, es un gobierno que no te rinde la información al 100%, y ahí yo veo también un problema. Y lo seguiremos hablando, Fernando, porque es un tema que da para mucho más y todavía tenemos tiempo a futuro para seguir analizándolo, si te parece bien, Fernando. Muy bien, Martín, con mucho gusto. Te lo agradezco. Fernando Gómez, él es periodista, experto, especialista en cuestiones aeroportuarias. Regresamos enseguida.